Buenos días a todos. Damos comienzo a nuestro sexto webinar del mes de mayo con más de 200 inscritos en el día de hoy. Hoy son prácticamente los inscritos de España, ya que el diferencial horario pues, no favorece Latinoamérica. Por tanto, la mayoría de asistentes que tenemos son de España. Mi nombre es José Miguel del Arco, soy el director de aguasresiduales.info y os quiero agradecer la asistencia al evento. Como sabéis, en la webinar de hoy vamos a hablar sobre el Anita-MOX, que es un proceso MBBR para el tratamiento de corrientes con alto contenido en nitrógeno de Veolia Water Technology. La webinar será impartida por Gorka Zalaín, que es director técnico de Anoscalde, y nos va a hacer una breve introducción Javier Coronado, que es responsable de desarrollo de negocios de clientes públicos. Gorka, que será el ponente, cuenta con una experiencia de más de 25 años en el sector del agua, con especialización en la depuración biológica de aguas residuales mediante procesos de lecho móvil MBBR. Y sobre la Anita-MOX, me gustaría comentaros que los retornos de amonio a cabecera de las EDAR suponen una sobrecarga del tratamiento biológico de la línea de agua, dando lugar a incumplimientos en los valores de salida del nitrógeno o a incrementos en los costes de operación. Con más de 30 años de experiencia en los procesos MBBR, Veolia Water Technology ha desarrollado, como decimos, el proceso Anita-MOX, del que vamos a conocer esta mañana todos los detalles. Antes de darle paso a Javier, que haga una breve presentación, me gustaría comentaros que la webinar va a durar, como siempre, entre 40 y 45 minutos. Tendremos al final 15 o 20 minutos para responderos todas las dudas que os vayan surgiendo. Desde el primer momento sabéis que disponéis en la pestaña superior de un apartado de preguntas y, por tanto, ruego que lo que sean preguntas para los ponentes nos las dejéis ahí y que utilicemos el chat para ir viendo que todo va bien, que escucháis bien, si tenéis algún problema que os podamos ir solucionando, lo haremos mediante el chat. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y sin nada más doy paso a Javier. Javier, buenos días, te doy paso. ¿Qué hay, José Miguel? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos esta mañana en este webinar sobre el proceso Anita-MOX. Yo os voy a hacer ya me he presentado José Miguel, soy Javier Coronado, el responsable de clientes públicos de la División de Desarrollo de Negocio de Veolia Water Technologies, y os voy a hacer una breve presentación del grupo, de la empresa y de mi empresa y de la división de Anoscalde. Voy a abrir esto. Vale. Como comentaba, Veolia Water Technologies es la división dentro del grupo Veolia que se encarga de las tecnologías para el tratamiento de agua en amplio sentido. Como veis, el grupo Veolia trabaja básicamente en tres grandes áreas, que es el agua, son los residuos sólidos y energía. Dentro de la división de agua, como comentaba, estamos nosotros. Como veis, abarcamos todo el mundo a través de unidades de negocio nacionales, locales en cada país. Os comentaba, nosotros tratamos el agua en todos sus aspectos, tanto lo que es la línea de agua como lo que es la línea de fango. El agua, como veis aquí, tratamos agua de proceso, agua potable, residual, desalación. En fin, todos estos bocadillos verdes que veis aquí son las distintas, hay muchísimas más, pero estas son las distintas tecnologías, las más comunes que utilizamos en el ámbito del tratamiento de agua, sobre todo en procesos municipales, en procesos de depuración básicamente. Dentro de ellos tenemos la división de Anoscalde, que son, la mejor definición es que son los inventores de la tecnología MBBR, de los reactores biológicos de lecho móvil. Ellos comenzaron en la década de los 80, vienen de una fusión, luego Gorka lo comentará un poco más detenidamente, vienen de una fusión de una empresa sueca y otra empresa noruega. Y lo que comentaba, son los inventores de la tecnología MBBR, tienen más de 1000 referencias funcionando por todo el mundo. Luego, derivado del proceso MBBR, han desarrollado varias tecnologías en paralelo, como esas que tenéis ahí, pero esto ya
os lo va a contar con más detalle Gorka. Sí deciros que, como comentaba, la empresa está en Suecia, pero nosotros tenemos la suerte de contar con Gorka y tenemos la oficina aquí ellos tienen la oficina aquí en Bilbao. Bueno, sin más, paso la palabra a Gorka Zalakain. Gracias. Vale, Javier, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los asistentes. Bueno, mi nombre es Gorka Zalakain. Llevo, efectivamente, como ha contado José Miguel y Javier, pues más de 25 años y prácticamente de esos 25, más de 20 dedicado a la tecnología del lecho móvil. Entonces, bueno, una pequeña puntualización que no estamos en Bilbao, estamos en San Sebastián, que está cerca, pero creo que es diferente. Entonces, sin más, si queréis, empezamos con la presentación y luego podré atender a vuestras preguntas. Espero poder responderlas a casi todas y si no, os responderíamos después cuando recojamos vuestros correos. Ahí la tiene ya, Gorka, ya te la he subido. Vale, pues entonces, bueno, para empezar a explicar, como ha contado Javier, para empezar a explicar la tecnología Anitamox, tenemos que contar primero lo que es la tecnología del lecho móvil de Anos Calnes. Anos Calnes, efectivamente, es el pionero de la tecnología del lecho móvil. En 1986 es cuando se creó la empresa Anox sueca y en el 89 Calnes. Cada uno de ellos ya funcionaban con las tecnologías de lecho móvil. Anox más dedicado al sector papelero y Calnes al sector municipal. Se fusionaron en el 2002, formando la empresa Anos Calnes y desde el 2007 son ya parte de la empresa Veolia. Cualquier referencia que veamos nosotros en bibliografía de lo que es la tecnología del lecho móvil la vamos a encontrar con los artículos de Anox y de Calnes. Yo creo que todo el mundo conoce el soporte K1 de Anos Calnes al que se hace referencia en todas las bibliografías. Vale, entonces, bueno, este grupo Anos Calnes es lo que nosotros llamamos una Business Unit que está situada en Lund, en Suecia, y en el que las principales tareas que se realizan son de I+D, donde se van desarrollando tanto nuevos soportes como nuevos procesos basados siempre en la tecnología del lecho móvil, servicios que se dan a empresas externas, realización de proyectos, incluso venta de instalaciones, ¿no? Entonces, este eslogan que vemos aquí es lo que llevamos diciendo desde el principio desde que se creó esta tecnología, ¿no? Que realmente la tecnología se basa en unos soportes plásticos, pero el plástico es un 1% de la tecnología y el 99% viene a ser conocimiento. Y ahí es donde yo creo que Anos Calnes se diferencia un poco del resto de competencia, ¿no? Dentro del grupo de Veolia tenemos un gran grupo dedicado a la investigación en París, pero específicamente tenemos este grupo de Anos Calnes en Suecia con un conocimiento muy amplio de microbiología, de los propios soportes, pues cómo funcionan mejor y se han hecho pues un montón de estudios piloto y aplicaciones reales que han llevado a saber cómo desarrollar y continuar avanzando con la tecnología, ¿no? Para poder explicar el proceso Anitamox, yo creo que es importante saber en detalle cómo funciona un proceso de lecho móvil, porque así vamos a poder saber cómo se forma esa biopelícula, qué nos interesa de esa biopelícula y vamos a poder diseñar los reactores y los procesos orientados a lo que nosotros queremos que ocurra dentro de esa biopelícula. ¿Vale? Entonces, sin más, el proceso MBR se basa en la formación de una biopelícula en un soporte. ¿Vale? Entonces, ya vamos a tener una diferenciación clara entre lo que es biopelícula y lo que es biomasa en suspensión, en flóculo, como puede ser en un fango activo, en el que tendremos una cantidad de microorganismos que se forman en forma de flóculo en un reactor biológico y van pasando por distintas etapas a lo largo del reactor biológico, mientras que aquí, cuando hablamos de una biopelícula, hablamos de una biopelícula retenida en un soporte, ¿vale? En este caso es un soporte plástico que está moviéndose dentro de un reactor, ¿vale? Y ahí, en eso se basa el proceso MBR, ¿no? De hecho, las siglas significan Moving Bed Bioreactor. Es un reactor en el que tenemos un soporte plástico en movimiento. Y ahí es donde se genera esa biopelícula que va a ser la encargada de realizar los procesos biológicos que nosotros buscamos. ¿Qué ocurre dentro de esa biopelícula? Bueno, pues ocurren esas reacciones de formación de nueva biomasa
a través de los compuestos que nosotros queremos eliminar, que están disueltos en el agua, tanto la materia orgánica como el amonio, como distintos compuestos que puede ser también el selenio, micropollutants. Hay una cantidad de compuestos que nosotros podemos hacer que difundan dentro de esa biopelícula y en esa biopelícula se dan reacciones biológicas, igual que se darían también en un proceso de fangos activos en un flóculo, ¿vale? Pero con la diferencia de que aquí tenemos una gran densidad de microorganismos dentro de esa biopelícula y los efectos de difusión dentro de la biopelícula son importantes, ¿vale? Vamos a tener capas más en las que van a poder acceder las capas externas más fácilmente a los compuestos disueltos del agua, como el oxígeno, el amonio, la materia orgánica, internas, donde las concentraciones de esos compuestos disueltos serán menores, ¿vale? Habrá un gradiente de concentraciones a lo largo de la biopelícula. Y a la vez, debido al movimiento que tenemos de ese soporte plástico, pues va a haber una erosión de esa biopelícula y una también absorción de los compuestos sólidos que puede haber en suspensión en el medio. Vale, de forma que esto se va a dar de forma natural, la biopelícula. La biopelícula, los microorganismos lo que van a intentar es mantenerse en el sistema en el que nosotros pondremos las condiciones adecuadas de oxígeno, de pH, de temperatura, para que esos microorganismos, para poder permanecer en el sistema, se van a retener de forma automática, se van a intentar adherir al soporte. Y van a ir creciendo en función de ese sustrato, de ese amonio que tengamos, para que con el tiempo esa biopelícula va a aumentar de espesor. En las capas más internas se van a dar la respiración endógena y va a aumentar las condiciones anaerobias de forma que se dé un sloughing o una pérdida de adherencia de esa biopelícula, que junto con el movimiento del soporte va a hacer que parte de esa biopelícula se desprenda de forma automática, natural, del soporte, ¿vale? Ese desprendimiento irá siendo el crecimiento de biopelícula y el desprendimiento irá siendo tanto mayor cuanto mayores sean las cargas que estemos aplicando dentro de ese reactor, ¿vale? De esta manera tenemos un reactor biológico en el que vamos a tener nuestros soportes con esa formación de biopelícula, ese desprendimiento que se va a dar de forma natural y vamos a independizar ese reactor biológico en el que ocurren todo ese proceso de crecimiento de biopelícula y desprendimiento de lo que es el posterior sistema de separación de ese fango, que va a ser el fango en exceso que se ha dado en ese proceso. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, esto ya es una ventaja porque si comparamos con un proceso de fangos activos, muchas veces el resultado final se ve afectado por cómo funciona tanto la etapa biológica como la separación, en la que están muy correlacionados, ¿no? Porque tendremos que nosotros separar bien esos sólidos que vamos a recircular en un fango activo para poder mantener una cantidad de biomasa, mientras que aquí no. Aquí la biomasa está retenida dentro de cada reactor y eso va a permitir que separemos la decantabilidad de ese fango de lo que es el proceso biológico o la capacidad que tengamos en ese biológico, ¿vale? Esto da lugar a que el proceso del lecho móvil convencional lo podamos también hacer con diversas configuraciones. Vamos a poder tener muchos reactores en serie, aerobios, anóxicos, con sus distintas condiciones, de forma que la biomasa en cada reactor va a estar en unas condiciones específicas. No vamos a tener biomasa nitrificante en la que en un fango activo, por ejemplo, al pasar del biológico al decantador, vuelve a pasar por todos los reactores de forma que en ciertos momentos puede estar en condiciones anóxicas en un reactor no haciendo nada. La biomasa nitrificante en un reactor anóxico no está haciendo nada. Lo que quiere decir es que al final tenemos biomasa continuamente en unas condiciones adecuadas para su desarrollo, de forma que la capacidad biológica que vamos a tener en un reactor de lecho móvil va a ser mucho mayor. Vale. ¿Esto qué nos da como ventajas de la tecnología? Bueno, pues se trata de instalaciones compactas. Ahora veremos un poco los soportes, pero lo que buscamos también es que aparte de que esa biomasa esté en unas condiciones adecuadas todo el rato, produciendo un buen rendimiento, vamos a utilizar unos soportes que tienen gran superficie por metro cúbico, mucha superficie específica, de forma que tengamos una gran cantidad de biopelícula por metro cúbico de reactor y, por lo tanto, vamos a tener una gran actividad biológica, haciendo que los volúmenes de esos reactores sean más pequeños.
Vamos a poder también darle de mucha flexibilidad a esos reactores biológicos, de forma que nosotros podamos utilizar diferentes porcentajes de llenado de soporte plástico que nos permitan aumentar la capacidad cuando prevemos en un futuro pues un aumento. ¿Sí? Javier, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, perdón, que tenías tú puesto mute. No sé. Parece que Gorka... Parece que se ha congelado, sí. Vamos a esperar un segundito. ¿Recuperamos? Vamos a esperar un segundito a ver si... Parece que ha debido de tener algún problema, a ver si se conecta. A ver si se conecta de nuevo. A ver, que ha habido algún problema. Sí, está. ¿Ahora? ¿Ya? Perfecto. Vale. Sí, José Miguel, ¿me oís? Ahora sí. Sí. Se oye, ¿no? Vale. ¿Se te oye aquí también, Javier? Sí, vale. Sí. Vale, pues simplemente estamos hablando de las ventajas de la tecnología, que decimos que podemos dotar de esa flexibilidad al reactor gracias a la poder añadir soporte plástico preveyendo pues aumento de capacidad para un futuro. Nos permite una robustez, bueno, pues porque esa biopelícula que va a crecer en forma estratificada dentro del soporte va a hacer que las capas externas, de alguna forma, protejan a las capas internas, ¿vale? Entonces, de forma que las variaciones, las perturbaciones, los posibles tóxicos que pueden entrar, hagan que la biopelícula, cuanto más interna esté dentro de la biopelícula, esté más protegida y de alguna forma, si las capas externas se ven alteradas, pues permite una rápida recuperación, ¿vale? La operación es sencillísima, porque en este concepto de reactor en el que tenemos la biomasa retenida, nosotros no actuamos sobre el parámetro de cuánta biomasa tenemos en el sistema. No podemos, de alguna forma, o actuar sobre la edad del fango, ¿no? El reactor hay que diseñarlo correctamente para que simplemente, manteniendo luego las condiciones de operación adecuadas, el proceso biológico funcione. Estamos viendo que Gorka sigue teniendo problemas. Un segundito que vamos a intentar recuperarlo. Espero que no nos esté pasando, Javier, el problema del otro día. Espero que no. Ahora lo hablaré con Gorka. Perdonar, que no sé qué pasa. A mí de vez en cuando se descuenta. Disculpa, antes solo. Que continúes, antes que... ¿Me oyes, no, Javier, ahora? Sí. Sí. Gorka, vale. ¿Me escuchas? Vale, pues entonces lo que decía es que en comparación con otros procesos de biopelícula, el Gorka, proceso del lecho móvil lo que permite es operar con altas concentraciones de sólidos sin un pretratamiento. Si lo comparamos con un biofilm, que sería un proceso también en el que tenemos un soporte donde se forma una biopelícula, pero que este soporte estaría fijo, sí que hace falta un buen pretratamiento para que esa biopelícula que se genere no sea excesiva y no provoque demasiadas limpiezas dentro del biofilm, ¿no? Mientras que aquí los sólidos en suspensión de entrada pueden andar por los 500, 700, 1000 miligramos litro y puede ser manejable dentro de un reactor de lecho móvil. Vale. Y lo que he resaltado como ventaja, orientando un poco a lo que es el proceso Anita-MOX, es que es fácil crear sistemas de varias etapas con microorganismos especializados. Al decir que la biomasa se queda retenida en un reactor y tener unas condiciones adecuadas en ese reactor, lo que estamos haciendo es crear biomasa específica para eso, ¿no? En un reactor aerobio generaremos biomasa heterótrofa para eliminación de materia orgánica o generaremos en un siguiente reactor aerobio en el que ya no tenemos materia orgánica, principalmente nitrificantes, con lo cual vamos a tener biomasas, de alguna forma, diseñando bien el proceso, específicas de lo que nosotros buscamos, ¿vale? Y eso da pues unas ventajas importantes. Vale,
en este ejemplo podemos ver en el que tenemos un reactor de degradación de materia orgánica. Principalmente la biopelícula que tendremos sería biomasa heterótrofa. En un reactor anóxico seguiríamos teniendo esa biomasa heterótrofa y tendríamos ese intercambio de nitratos dentro de la biopelícula hacia nitritos y formación de nitrógeno gas. Y en un reactor en el que ya hemos eliminado principalmente la materia orgánica, pues lo que tendríamos en la biopelícula sería bacterias nitrificantes, ¿vale? Entonces, vamos creando en los distintos reactores las condiciones adecuadas a formar la biopelícula que nosotros queremos, ¿vale? Si nosotros tuviéramos un único reactor donde entrara materia orgánica y amonio, tendríamos dos formaciones de biopelículas donde en las capas más internas estarían principalmente los microorganismos de más lento crecimiento, como las nitrificantes, y por encima crecerían la biomasa heterótrofa, en el que tenemos, bueno, que son de más fácil crecimiento, ¿no? Crecen más rápido y, por lo tanto, se formaría una capa de biomasa heterótrofa por encima de las nitrificantes. ¿Vale? Entonces, bueno, sería cuestión de que pudiéramos conseguir difundir bien hacia las nitrificantes los compuestos como el amonio o el oxígeno, o que hiciéramos etapas diferentes donde primero eliminaríamos la materia orgánica y a continuación la nitrificación. Vale, esto, como supongo que varios de vosotros ya conocéis la tecnología, lo voy a pasar un poco más rápido, pero sí que es importante saber qué elementos tiene un reactor de lecho móvil, ¿no? Yo creo que por todos es conocido los soportes plásticos, que es un elemento importante, pero yo os recuerdo que el eslogan que tenemos es 1% plástico y 99% know-how. Es más importante saber diseñarlo y dimensionar bien las instalaciones que el propio soporte, pero los soportes efectivamente tienen su importancia, ¿no? Es importante que tengan una elevada superficie protegida por unidad de volumen para que podamos desarrollar sistemas compactos, que tengamos una adecuada transferencia de masa entre la biopelícula y el líquido, que esos huecos de alguna forma, digamos, no se colmaten y tengan una buena transferencia entre la biopelícula y el líquido. Y por otro lado, en Nanoscalens ha apostado siempre por soportes de polietileno de alta densidad, que es un material de muy alta durabilidad. Aquí tenéis una gama de los soportes que se han ido desarrollando. Yo digo que el desarrollo, este pequeñito K1 del 89, yo creo que es el que aparece en todos los primeros artículos de bibliografía que existen. Esta serie K se ha ido desarrollando entre el 89 y el 2010, buscando siempre pues, mayor superficie específica, incluso abaratar el precio del soporte plástico, buscando que tengan menos material por metro cúbico. Hay una serie de soportes con todavía mayor superficie, la serie Chip M y Chip P, orientado a municipales y a papeleras. Y por último, en todo este desarrollo, buscando siempre pues, mejorar y aplicaciones concretas, se ha desarrollado lo que llamamos la serie Z, en el que ya podemos de alguna forma controlar qué espesor de biopelícula queremos nosotros que tenga la biopelícula que vamos a generar en el soporte, ¿vale? ¿Y esto cómo se hace con estos soportes Z? Bueno, pues lo que se han diseñado son soportes en los que ya no tenemos huecos dentro del soporte plástico, sino que tenemos unas celdillas con una altura de celda que lo que va a hacer es que la biopelícula crezca en la parte protegida, igual que en el resto de soportes, ya que el rozamiento entre unas piezas y otras no va a permitir que en las partes expuestas a tocarse entre el reactor y entre unas piezas y otras, pues crezca biopelícula, ¿no? De forma que crecen las partes protegidas. Y esa altura es la que nos va a limitar el crecimiento de biopelícula y el espesor de biopelícula que vamos a tener, ¿vale? De forma que nosotros vamos a producir soportes plásticos con esta forma Z de 400 micras de altura de celda, de 200, de 50, de lo que nosotros queramos que tenga el espesor de biopelícula que se va a generar, ¿vale? Y eso se hace de esta manera, ¿no? Pues perdón, que esto no va con movimiento. Va generándose la biopelícula va aumentando de espesor hasta el límite de la celda y en cuanto ya supera ese límite de la celda, esa altura de la celda, unas piezas con otras van a pasar y ese rozamiento va a hacer que de alguna forma el espesor se quede en esa altura que hemos dado nosotros a la celda, ¿vale?
esto ya es un paso más allá, ¿no? Ya nosotros, por diseño, buscamos qué tipo de biopelícula queremos que se genere, pero con este tipo de soportes ya tenemos el espesor de biopelícula que nosotros queremos que tenga. Vale. Aparte del soporte plástico, pues bueno, tenemos el sistema de aireación, que no tiene mucho misterio. Se trata de parrillas perforadas que cubren todo el fondo del reactor para que un sistema robusto, que no haya que andar vaciando, limpiando y sustituyendo. Este sistema se autolimpia y no necesita mantenimiento. Los colectores simplemente son para retener el soporte plástico. El reactor en el que vamos a poder aplicar la tecnología del lecho móvil puede ser cualquiera, prácticamente, con unas ciertas limitaciones de que sean reactores muy alargados o muy estrechos, pero podemos emplear reactores existentes de obra civil, de chapa, de plástico, pueden ser cubiertos, abiertos, rectangulares, circulares. Las soplantes no tienen ningún misterio, simplemente necesitamos equipos para poder suministrar el aire. Y los agitadores sí que son específicos de nanoscalnes para poder mantener en reactores anóxicos en los que no metemos aire el soporte en suspensión en los agitadores que no dañan el soporte. ¿Vale? Pues esto sería un poco lo que es la tecnología del lecho móvil, en el que tenemos un reactor con soporte plástico haciendo lo que nosotros queremos que haga. ¿Vale? Y eso da lugar al desarrollo de distintos procesos, ¿vale? Todos basados en la tecnología del lecho móvil, pero tenemos procesos como el BAS, que consiste en un reactor del lecho móvil seguido de un reactor de fangos activos, en el que vamos a eliminar los compuestos más fácilmente biodegradables en el lecho móvil y en un poco volumen, para luego tener un reactor de fangos activos protegido y de alguna forma sin menos variaciones y perturbaciones. Nosotros llamamos High-BAS a nuestro proceso híbrido, que sería lo que convencionalmente se conoce como IFAS, en el que, de alguna forma, dentro de un proceso, de un sistema de fangos activos, en alguna parte del reactor conviven biomasas en suspensión y en biopelícula en el soporte, ¿vale? De forma simultánea. Tenemos otros procesos como el proceso híbrido en SBR, el proceso Anita-MOX, que vamos a explicar ahora, el Xeno, que sería un proceso en el que vamos a eliminar los microcontaminantes. Una vez que hemos eliminado todos los compuestos que pueden llegar en unas aguas como la materia orgánica, el nitrógeno, pues la siguiente etapa sería eliminar compuestos todavía más estables, pero que al final, bueno, pues cuando ya hemos eliminado lo anterior, conseguimos que en biopelículas se formen microorganismos que puedan eliminar estos compuestos. O incluso tenemos un proceso para eliminación de fósforo de forma biológica en MBR. ¿Vale? Y sin más, vamos a entrar ya a lo que es el proceso Anita-MOX. ¿Vale? Vale. ¿Qué buscamos con este proceso Anita-MOX? Bueno, pues buscamos precisamente que esa generación de biomasa ANAMOX, que es un poco la delicada, la que más lento crecimiento tiene y la que queremos proteger, se haga en biopelícula. Porque sabemos, por lo que hemos hablado, esa biopelícula lo que permite es retener en el sistema la biomasa y de alguna forma retener en gran cantidad en poco volumen. ¿Vale? Entonces, este proceso que se basa en estas bacterias, que son mucho más delicadas todavía que las bacterias nitrificantes, pues tiene mucho sentido que se haga en biopelícula. Bueno, este proceso está orientado a corrientes de alto contenido de amonio, en el que tengamos bajo contenido de materia orgánica, para que no tengamos una formación de biopelícula excesiva que de alguna forma nos tape esa biopelícula ANAMOX que queremos que nosotros esté activa, y elevadas temperaturas. Estas bacterias ANAMOX son muy sensibles a la temperatura. ¿Vale? De esta forma, la mayor aplicación que tenemos del sistema ANAMOX suele ser en retornos de deshidratación de digestores anaerobios en municipales, en EDAX municipales, aguas industriales donde vamos a tener una baja relación de DBO-nitrógeno, lixiviados de vertederos, efluentes de procesos anaerobios. Vale. Perdón. Entonces, en esas corrientes en las que tengamos elevado contenido de nitrógeno y no tengamos materia orgánica,
el proceso convencional de eliminación de nitrógeno se daría de forma que el amonio pasara a nitratos por un proceso de nitrificación en 2 fases, ¿no? Pasando de amonio a nitratos, para después, en condiciones anóxicas, aportando materia orgánica, esos nitratos pasarán nuevamente a nitritos y de nitritos a nitrógeno gas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que este sistema de eliminación del nitrógeno convencional para corrientes de alto contenido de nitrógeno, pues nos supone un elevado coste energético por aireación, porque hace falta mucho oxígeno para poder nitrificar toda esa cantidad de amonio y necesitaríamos una fuente de carbono para poder desnitrificar después, ¿no? Con lo que conlleva también una elevada producción de fangos, ¿vale? Si lo hacemos en un proceso ANAMOX, el proceso ANAMOX, ¿cómo funciona? Bueno, pues vamos a utilizar el 55% del amonio, lo vamos a pasar a nitritos y teniendo esos nitritos como aceptores de electrones y el resto del amonio que tenemos en el agua, ese resto de amonio va a pasar directamente a nitrógeno gas a través de esas bacterias ANAMOX, ¿vale? Sin necesidad de materia orgánica, ¿vale? Con lo que vamos a pasar el amonio parte a nitritos y parte directamente a nitrógeno gas y sí que se va a dar una generación también de nitratos en ese proceso, ¿vale? Ya vemos aquí que esa parte de la reacción completa de nitrificación no se va a dar y, por lo tanto, vamos a tener un ahorro importante de oxígeno. Para empezar, solamente el 55% va a pasar a nitritos, pero es que nada va a pasar a nitratos, va a haber menos consumo de oxígeno. Y, por otro lado, no vamos a tener necesidad de aportar materia orgánica, ¿vale? Esto sería lo que es el proceso ANAMOX, independientemente de que estemos hablando de un ANITAMOX o de un DEMON o de cualquier otro sistema que emplee las reacciones ANAMOX, ¿vale? ¿Qué conseguimos de esta manera? Bueno, conseguimos reducir el amonio en un 75%, en un 70-90% de rendimiento, sin necesidad de aporte de materia orgánica y con menores requerimientos de energía por aireación, ¿vale? Vale. Si comparamos el proceso convencional de eliminación de nitrificación de nitrificación, vemos que, bueno, pues los ahorros tanto de oxígeno como de metanol y producciones de fangos, pues resultan muy interesantes, ¿no? Vale. Entonces, ¿por qué NMBR? Bueno, pues precisamente por lo que hemos estado hablando, ¿no? Esas bacterias tan delicadas van a quedar retenidas en el sistema, van a quedar retenidas en ese reactor, en estos soportes plásticos que tienen mucha superficie, de forma que vayamos a tener una actividad ANAMOX muy importante y una protección de esas bacterias a través de esos colectores que van a impedir la salida de esas bacterias, ¿vale? De esta forma, en la biopelícula se nos van a dar el proceso ANITAMOX, el proceso ANITAMOX, que es un proceso MBR. Ya veis que realmente si a nosotros no nos dijeran nada, este reactor, sea ANITAMOX o sea un reactor de eliminación de materia orgánica o de nitrificación, sería exactamente igual. Tendríamos una entrada de agua y una salida y un soporte plástico moviéndose, pero el tipo de agua y el control que nosotros vamos a aplicar en el proceso nos va a generar una biomasa ANAMOX en las capas internas del soporte y una biomasa oxidante de amonio, las AOBs, las bacterias Ammonium Oxidation Bacteria, que va a producir esos nitritos que necesitamos también para que las bacterias ANAMOX pasen el resto de amonio a nitrógeno gas, ¿vale? Se va a dar todo en un único paso, en un único reactor. Una parte anóxica anaerobia y otra parte aerobia donde vamos a controlar con el oxígeno disuelto que solamente parte del amonio pase a nitritos, ¿vale? De forma simultánea, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos conseguido que tengamos retenida esa biomasa gracias a los colectores y, de alguna forma también, el hecho de que sea MBR puro nos permite que, bueno, los sólidos de entrada que puedan venir de esa deshidratación de fangos toleren una concentración de sólidos de entrada aceptable para poder manejar, ¿no? De forma que esos sólidos simplemente van a entrar y salir en suspensión del reactor. Vale. Bueno, aquí tenéis solamente una foto para que veáis cómo
sería el aspecto que tiene la biomasa de la biopelícula Anamox, es mucho más rojiza que la que tendríamos en un soporte en el que tenemos nitrificantes convencionales. Se nota enseguida cuando ha habido ese crecimiento de biopelícula. Y bueno, ¿por qué también todavía tiene más interés que sea en biopelícula y el proceso Anitamox? Bueno, pues porque hay otro tema importante en este proceso de las bacterias Anamox, aparte de su delicadeza, es que son muy lentas de crecimiento. Crecen muy lentamente, de forma que la reproducción de un microorganismo heterótrofo a duplicarse puede ser de 2-3 horas, las nitrificantes entre 1 y 2 días, y las bacterias Anamox pueden tardar por lo menos una semana en duplicarse, ¿no? Con lo cual, el arranque de los sistemas Anamox, que son conocidos hace muchísimo tiempo, pues pueden llegar en ciertas tecnologías hasta 18 meses, ¿no? Con lo cual es un tiempo normalmente excesivo. Y esto, lo que se ha hecho en Nanoscalnes es, proceder a una formación, a una generación de soporte aclimatado en lo que nosotros llamamos una biofarm, una granja de biomasa Anamox que tenemos, de forma que ya inoculamos nuestros reactores con cierta cantidad de soporte aclimatado para acelerar la puesta en marcha. ¿Vale? Entonces, el soporte colonizado que nosotros generamos en nuestra biofarm, de alguna forma coloniza los soportes vírgenes para poder hacer la puesta en marcha de instalaciones nuevas. Disponemos en Suecia de esta biogranja, en la que tenemos 4 reactores con 60 metros cúbicos cada uno, y vamos generando 3 tipos de soportes plásticos que vamos aclimatando bueno, realmente esto funciona como un Anitamox, ¿no? Está tratando retornos de una digestión anaerobia en el que continuamente estamos obteniendo cerca de un 80% de eliminación de nitrógeno total y en torno a un 90% de eliminación de amonio, ¿no? Y controlamos ese crecimiento de nitratos a ese 11%, que es lo que nos da la estequiometría de la reacción Anamox. ¿Vale? Entonces, continuamente disponemos de ese soporte aclimatado para la puesta en marcha de nuevas instalaciones. Aparte de la tecnología MBR Anitamox, disponemos de otro proceso que llamamos el proceso IFAS, que viene a ser un poco aplicado a lo que hemos hecho hasta hablando del lecho móvil, ¿no? Si nosotros en el proceso del lecho móvil, en un único reactor, tenemos los 2 tipos de biomasas en biopelícula, lo que podemos hacer es incluir un decantador secundario, un decantador a la salida de ese reactor, y recircular biomasa de forma que tengamos en nuestro reactor biomasa en suspensión y biomasa en biopelícula. ¿Esto qué nos aporta? Bueno, nos aporta que esa biomasa en suspensión va a poder generar sobre todo AOBs, Ammonia Oxidation Bacteria, y la biopelícula va a ser principalmente Anamox, ¿vale? Vamos a tener conviviendo en el mismo reactor las 2 biomasas, pero no ya las 2 en biopelícula. La biopelícula sigue siendo para la Anitamox, pero para las bacterias Anamox, que es la que nos interesa que esté protegida, y la biomasa nitritante se va a dar en suspensión, ¿vale? Esto tiene también una serie de ventajas. Bueno, esto yo creo que en el anterior se veía, ¿no? Vamos a poder trabajar a niveles de oxígeno disuelto más bajos, para empezar, porque ya tenemos una menor necesidad de difundir el oxígeno dentro de la biopelícula. Y de alguna forma vamos a tener tasas de eliminación también mayores en ese reactor, ¿vale? Vamos a tener, ya os digo, pues 2 tipos de fangos que van a estar de alguna forma separados las edades del fango. Vamos a poder controlar la biomasa en suspensión por un lado con esa recirculación y la purga que le hagamos, y por otro lado tenemos las bacterias Anamox en biopelícula, ¿vale? Tendremos más acceso a esos nitritos y unas necesidades menores de oxígeno disuelto, y esto va a hacer también que en ciertas plantas donde tenemos hidrólisis térmica y se generan unos compuestos que pueden llegar a ser inhibitorios de las bacterias Anamox, tengan un efecto mucho menor en el proceso IFAS, ¿vale? Y, bueno, pues esta mayor tasa nos va a permitir que ese reactor Anitamox IFAS sea todavía más compacto que el reactor Anitamox convencional. Vale, el decantador simplemente es un decantador no para obtener una calidad de salida fina, sino para que nosotros podamos
recircular esa biomasa y mantener una concentración adecuada en el reactor. De forma que, bueno, el diseño que se utiliza para ese reactor es un diseño habitualmente con unas velocidades ascensionales de entre 1 y 1,5 metros hora, ¿vale? Tener en cuenta que aquí también no vamos a disponer de variaciones de la carga de entrada, porque vamos a controlar con una balsa previa pues, esos retornos que llegan para hacer una alimentación controlada. Entonces, bueno, es un decantador muy sencillo de diseñar, en el que lo que busca principalmente es mantener esa biomasa en el reactor en suspensión sin necesidad de buscar un clarificado muy bueno. Vale, entonces, bueno, aquí os hemos preparado también pues, para que veáis un poco cuándo aplicaríamos cada uno de ellos, ¿no? Pues, bueno, cuando tenemos poca concentración de lentamente biodegradable de materia orgánica, vamos a ir al proceso MBR, mientras que cuando por algún motivo llegan, bueno, pues tenemos una hidrólisis térmica o tenemos compuestos lentamente biodegradables que llegan al reactor, vamos a aplicar la solución IFAS para que esos compuestos se eliminen en suspensión y la biopelícula no se vea afectada por el crecimiento de biomasa heterótrofa, ¿vale? Como hemos comentado, el MBR puro permite mayor concentración de sólidos en la entrada. En el IFAS podríamos estar hablando de que necesitamos sólidos más reducidos en la entrada. El MBR puro es un sistema muy, muy sencillo de operar, porque es un único reactor, mientras aquí, bueno, pues tenemos ya un decantador que tenemos que andar jugando con la purga. El proceso sigue siendo igual de robusto, pero sí que tenemos algún parámetro más para controlar. Por otro lado, sí que nos permite que el reactor sea más compacto. Estamos hablando de unas tasas de eliminación aquí de 1,5 2 veces mayores que las que se obtienen en el reactor de lecho móvil, ¿vale? Entonces, bueno, por último sí que tenemos como EBR Anita-MOX, es donde más referencias tenemos, mientras que en los procesos IFAS, que viene a ser un proceso más reciente, pues tenemos referencias sobre todo cuando tenemos esa hidrólisis térmica que nos produce esos compuestos que afectan a las bacterias Anamox, ¿no? Vale, entonces, bueno, sí que es importante todo este proceso, en el proceso Anamox, contar con un sistema de control que optimice en todo momento este proceso, ¿no? Hemos dicho que las bacterias son muy sensibles, al estar retenidas en el soporte y hacerse en biopelícula, tenemos una gran actividad y, por lo tanto, una gran robustez que nos permite retener las bacterias en el sistema, pero esa robustez también, digamos, que hay que controlarla dentro de unos límites, ¿no? Y para eso es imprescindible un control de la planta que nosotros lo hacemos a través de nuestra plataforma Aquavista, que nos permite tener optimizados los procesos, tanto Anita-MOX puro como Anita-MOX IFAS, en base a las mediciones y señales que tengamos de nuestros medidores de amonio, de entrada, salida, oxígeno disuelto, la carga que aplicamos y el pH, ¿no? De forma que esta plataforma funciona en la nube, recogiendo los datos continuamente de los sensores que tenemos en nuestra instrumentación que nosotros tenemos que aplicar en nuestro sistema, con dos módulos, ¿no? Uno que nos va a controlar la carga que hacemos de nitrógeno, de amonio a ese reactor, basándose en la amonio de entrada, en la amonio de salida, en el nivel de la balsa de homogeneación, en los nitritos que producimos, para asegurar una carga estable y ajustarse a la actividad biológica que tenemos en el reactor y también ajustarse a la capacidad de la balsa de homogenización, ¿no? Y por otro lado tendremos otro módulo que nos va a ajustar el oxígeno disuelto en función de esa carga, de esos nitratos que se producen, que no queremos que se produzcan en exceso porque no queremos que la planta nitrifique. Entonces, es imprescindible que dispongamos de una herramienta que controle perfectamente el proceso. Vale, y sin más, como creo que habrá bastantes preguntas, deciros solamente que tenemos pues más de 24 referencias, prácticamente todas son en tratamientos de retornos de deshidratación de plantas urbanas de digestión anaerobia y alguna aplicación industrial. Y cada vez más pues tenemos referencias del proceso IFAS, principalmente cuando se dispone de esa hidrólisis térmica en las plantas urbanas. Vale, pues muchas gracias. En la presentación que vamos a colgar después vendrá también indicado nuestro correo, tanto el de Javier como el mío. Y sin más, José Miguel, si quieres pasamos a las preguntas. Perfecto, Gorka. ¿Me escuchas bien? Se me ha estado escuchando hasta ahora, ¿no? No me digas que no has oído nada hasta ahora. Gorka, ¿me escuchas bien? A ver. Espera porque
Creo que no me estás escuchando. Javier, José Miguel, ¿me oís? Sí, yo te escucho perfectamente. Javier, ¿me escuchas? Sí, sí. ¿Tú puedes hablar con Gorka, Javier? Gorka, ¿tú me A escuchas? ver, no os oigo yo ahora. Pero Voy a salir y entrar un momento, ¿vale? sí. Sí, entra y sal, por favor. Y bueno, ya vamos a dar paso a las preguntas. La verdad que hay bastantes cuestiones. Las hemos ido ordenando según habéis ido votando por importancia. Por tanto, en cuanto se incorpore ahora Gorka, empezamos ya con la ronda. Y la primera que tenemos es de Fernando Esteves de Masesa. A ver si Gorka nos escucha. Gorka, ahora sí. Os oigo, sí. Me habéis estado escuchando hasta ahora, Sí, ¿verdad? sí. Empezamos con la ronda de preguntas que ya estaba comentando que hay bastantes. Gorka, mira, empezamos con Fernando Esteves, que es de Masesa, como sabes. Nos Fernando conocemos, sí. dice, es cierto que lo más importante del plástico es el 99% de investigación que hay detrás. Pero, ¿no parecen excesivos los costes de estas tecnologías? Bueno, el coste excesivo depende un poco del beneficio, me imagino. Entonces, realmente, el coste yo creo que está mal interpretado muchas veces porque al final se acaba reduciendo al plástico. Yo creo que la gente asocia mucho el coste a decir, ¿cuánto cuesta el metro cúbico de soporte plástico? Y es que ese no es el precio de lo que estamos vendiendo. Yo digo que el 1% es plástico, el 99% es tecnología. Entonces, yo creo que aplicar el coste al metro cúbico de relleno es donde yo creo que puede estar el error. Mientras que yo creo que en muchos casos el beneficio que produce una instalación del lecho móvil en ahorro de espacio y en calidad de salida, pues puede ser muy interesante. Bien. ¿Me escuchas? Sí, ¿verdad, Gorka? Yo sí. No sé si se está cortando, pero yo escucho bien, sí. No te preocupes, se te ha escuchado bien. Continuamos con Joaquín Aguilar de Maxa, que nos dice que si se utiliza en el retorno de centrífugas y o digestores, el contenido en sólido es mayor de las 500 ppm que se ha mencionado como límite. Espera que no lo acabo de entender bien. Si se utiliza en el retorno de centrífugas o digestores, el contenido en sólido es mayor de los 500 ppm que se ha mencionado como límite. Es que no acaba de hacerme una pregunta concreta, Joaquín. Joaquín, a ver si la puedes especificar, por favor, que no acabo de entenderte bien dónde está la pregunta. Mira, continuamos con Juan José Salas, del CENTA, que nos dice, lo de operar sin pretratamiento puede conducir a error. ¿No será sin tratamiento primario? Es decir, antes cuando has mencionado el tema del pretratamiento, ¿te referías al tratamiento primario, Gorka? ¿Sí, Gorka? Y veo que se ha caído de nuevo. A ver si lo podemos recuperar. A ver si lo podemos recuperar a Gorka de nuevo y continuamos con las preguntas. A ver, disculpad, yo ya se estaba oyendo bien, sí. Venga, Gorka, continuamos. Mira, Juan José Salas, de la CENTA, nos pregunta lo siguiente. Viene a decir que lo de operar sin pretratamiento puede conducir a error. Sí, ya lo he oído. Tratamiento primario, te referías a tratamiento primario, ¿verdad? Me refería a tratamiento primario, efectivamente, porque un pretratamiento, un tamizado de 5 milímetros sí que es necesario para que ciertos tipos de sólidos no afecten al proceso. Perfecto. Pero podemos trabajar con sólidos de entrada, que esto igual también responde un poco al anterior, entre 500 y hasta 1000 miligramos litro. O sea que sí que es verdad que en el retorno de centrífugas, si los sólidos son más de 1000, lo que habría que hacer es de alguna forma intentar reducir en un reactor previo o un decantador previo esos sólidos para poder entrar dentro de esos 500.000 de sólidos como mucho al proceso Aninamox. Bien, Leticia Martínez nos comenta que el rechazo de una línea de fangos con hidrólisis tiene una concentración de nitrógeno amoniacal mucho más elevada que una digestión convencional. ¿Es correcto que el IFAS es aplicable para SbCO2 NH4? Sí. A ver, cuando tenemos hidrólisis sí que es verdad que normalmente lo que se hace es aplicar una dilución del agua. Tal y como comenta, las concentraciones son muy elevadas de nitrógeno, pero también los compuestos inhibidores que salen de la hidrólisis térmica suelen requerir de una dilución con agua de salida de planta, que en el caso de un IFAS es mucho menor que lo que hay que aplicar en un proceso de lecho móvil convencional. Bien. Manuel Ramírez nos comenta, Gorka, que tienen que operar a una temperatura mínima de 20 grados para corrientes. Un segundito, que acabo de perder yo la
pregunta, ahora la estoy recuperando. Un segundito. Sí. Sí, ¿no? Dice, vale, en las diapositivas indicas capacidad para soportar grandes cantidades de sólidos en suspensión de entrada, pero hablando comentas concentraciones de no más de 500 miligramos por litro, que tampoco es muy elevada. ¿Este Anitamox qué pretratamiento lleva? Bueno, 500 realmente es más, ¿eh? O sea, nosotros en los tratamientos sanitarios solemos poner el límite de 1000 miligramos litro de sólidos. El 500 lo he comentado anteriormente, más pensando en reactores en la línea de aguas, digamos, que no suelen superar esos 500, ¿no? En municipales. Pero en un reactor Anitamox solemos poner el límite de 1000 miligramos litro. Y si no, antes de eso tendríamos que hacer alguna especie de separación de sólidos para que toda esa biomasa, de alguna forma, no afecte a la formación de biopelícula. Perfecto. Mira, Leticia Martínez nos decía que entiendo que al utilizar el Anitamox para tratamientos de retorno, también estamos retornando a cabecera los fangos en exceso generados en el proceso. ¿Qué incremento en la concentración de sólidos retornamos a cabecera de la EDAR? ¿Cómo influye en la línea principal? No. O sea, la producción de fangos, como he indicado en la tabla esa, es ridícula. Es 0,1 kilos de sólido por kilo de amonio eliminado. Es prácticamente nada. Los sólidos que entran prácticamente son los que salen, ya que también el propio reactor, una pequeña eliminación e hidrólisis de sólidos se da también, ¿no? No hay casi incremento de sólidos. Entonces, esos retornos efectivamente van a cabecera de planta sin necesidad de una separación posterior. Bien. Manuel Ramírez nos comenta que tienen que operar a una temperatura mínima de 20 grados para corrientes industriales o urbanas que no tengan esa temperatura en algunas épocas del año. ¿Es imprescindible calentar dicho efluente o simplemente baja su rendimiento? A ver, realmente nosotros recomendamos calentar. Las bacterias Anamox son muy sensibles a las temperaturas, son mucho más sensibles incluso que las nitrificantes. Entonces, sí que se podía llegar a diseñar a temperaturas más bajas con una cierta estrategia, pero siempre nos iríamos a tasas de eliminación mucho menores, con lo cual tendríamos que hacer reactores mucho mayores, con más soporte plástico, en el que el rendimiento va a ser mucho, o sea, el rendimiento va a ser menor, bueno, el rendimiento sería el mismo, pero la velocidad de esas reacciones serían mucho más lentas, ¿no? Con lo cual tenemos que ir a plantas mayores. Nosotros, si estamos hablando de temperaturas de menos de 20 grados, sí que recomendamos calentar a 20 grados o a 25, si puede ser. Perfecto. Mira, Alejandro Oreja nos dice que qué diferencia vuestra tecnología de otras como el Biomox, por ejemplo, también de soporte sólido o similares. ¿Qué sensorería es necesaria para el control del sistema? A ver, no conozco el proceso ese, pero los requerimientos de instrumentación que tenemos nosotros serían un medidor de amonio y nitratos a la entrada, medidor de amonio a la entrada y la salida, de nitratos a la salida, medidor de pH a la entrada, de oxígeno disuelto en el reactor y un control, es una medición del caudal para poder controlar la carga que se va aplicando. Perfecto. Mira, Eduardo Moliné nos comenta que cómo se controla con los soportes la edad del fango. A ver, es que es un concepto que no se puede controlar. Realmente en lo que se controla de alguna forma es en el diseño. Si nosotros tuviéramos un reactor de eliminación de materia orgánica donde la materia orgánica es muy fácilmente biodegradable y tenemos un reactor muy pequeño, vamos a producir mucha biomasa, esa biomasa se va a desprender más rápido y la edad del fango que vamos a generar va a ser menor que si tenemos un reactor muy grande con muy poca carga en el que digamos que el tiempo hidráulico y la edad del fango están relacionados. Pero la edad del fango que tenemos dentro de la biopelícula es diferente para las capas más externas que para las más internas. Las capas más internas tienen mayor edad del fango y las capas más externas tienen menos. Con lo cual, el concepto de edad del fango en un proceso de lecho móvil no se maneja. Bien. Alejandro Oreja también nos preguntaba que qué cantidad de inocuo es necesaria para arrancar una nueva instalación en kilogramos de inocuo Anamón metros cúbicos de reactor y qué tiempo se tarda aproximadamente. No, pues eso es interesante. Efectivamente, cuanto más inocuo pongamos o cuanto más relleno, digamos, aclimatado utilicemos para el startup, para la puesta en marcha, más rápida será la puesta en marcha. Normalmente suele recomendar poner entre un 10% del soporte necesario
que se haya aclimatado para que la puesta en marcha se vea reducida pues de los de los casi 12 meses que hace falta, pues a 4 o 5 meses. Perfecto. Y cuanto más soporte pongamos, de hecho en plantas muy pequeñitas a veces se ha arrancado con el 100% del soporte aclimatado, ¿no? Por lo cual entonces el arranque es inmediato. Claro, también Eduardo Moliné nos preguntaba que qué cargas de DQO y nitrógeno tienen en cuenta para el diseño de un reactor MBBR. ¿Qué carga de nitrógeno y de DQO? Bueno, pues no sé si estamos hablando del proceso Anitamox o el MBR en general, pero en el proceso Anitamox lo que necesitamos precisamente es que no haya prácticamente materia orgánica, por eso estamos hablando de esa retorno de digestiones anaerobias en la que ya se ha eliminado prácticamente toda la materia orgánica y la concentración de amonio suele andar en torno pues a veces según cómo se opere esa planta, como sea el agua, pues puede andar desde 500 miligramos litro hasta 1500 miligramos litro de amonio. Bien. Julio Alberto nos comenta, nos indica, ¿no es necesario el uso de difusores de aire? No, aquí también, igual que en un proceso MBR para eliminación de materia orgánica o nitrificación, el sistema de aireación que se emplea son parrillas de tubo perforado, pero hay que tener en cuenta que la transferencia que se da a través de esas parillas de burbuja gruesa con el soporte plástico no tiene nada que ver a el de parrilla simplemente sin soporte, porque el soporte lo que hace es romper las burbujas, aumentar la transferencia, hacer que el recorrido de la propia burbuja sea mayor gracias al soporte y no hace falta manejar difusores de burbuja fina. Perfecto. Víctor Meredith nos comenta que cuál es el tamaño máximo de las partículas de entrada a este tipo de proceso y se necesita un tamizado previo. ¿De qué tamaño aproximadamente? Sí, nosotros solemos fijar el tamizado en 5 milímetros. Entonces, ese es un poco el tamaño mínimo de partículas que podríamos aceptar. O sea, partículas por encima de 5 milímetros tendrían que retenerse antes, pero yo digo que como sólidos en suspensión podemos estar trabajando hasta 1000 miligramos litro. Bien. Emilio Serrano de Surci nos dice que si existe algún sistema para diseño y seguimiento de actividades a medida que la biomasa se va adhiriendo en los carriers. ¿Se ha hecho algún tipo de experimento en este sentido utilizando sistemas de respirometría que permitan la utilización de carriers, como el Surci, por ejemplo, que llevan ellos? Sí que nosotros hacemos en discontinuo. Nosotros normalmente en las instalaciones no ponemos en el sistema de control, no utilizamos respirometrías online, pero sí que podemos hacer ensayos en discontinuo para ver la actividad tanto en baterías Anamox como en un reactor convencional de la línea de aguas, pues para ver la actividad nitrificante o la eliminación de materia orgánica. Sí, entiendo que se refiere a offline, no en online, sino en laboratorio, ya que la respirometría de Emilio principalmente es la respirometría de laboratorio, como sabéis. Sí. ¿Qué pasa con los cambios de temperatura? Nos dice Cristina Virgili. Sí, no, pues en el caso de la Anitamox, efectivamente es muy sensible a la temperatura y lo que se recomienda es que tengamos una forma de mantener esa temperatura. Cuando estamos hablando de retorno de digestiones anaerobias, en la que ya tenemos una cierta temperatura de esos digestores, suele ser fácil mantener ese mínimo de temperatura, ¿no? Y en caso de que tengamos temperaturas más bajas, pues deberíamos de utilizar un calentamiento, un aislamiento del reactor para mantener la temperatura adecuada. Mira, Elena Campos de SACIR nos dice que cómo se controla la aireación en Anitamox para evitar la nitrificación excesiva. Pues precisamente con este sistema avanzado de control que nosotros lo hacemos a través de la plataforma Anitamox, en el que vamos a mantener el nivel de oxígeno disponible. ¿Sí? Ay, creo que te hemos perdido, Gorka. Un segundito, a ver si lo rápido, que parece que ahora estaba funcionando bien. Debe estar teniendo problemas con su ancho de banda hoy. Sí, estamos otra vez, Gorka, no te preocupes. Vale, pues ya he oído la pregunta. Entonces, lo que decía es que efectivamente esa es una pregunta interesante porque es, digamos, un poco donde está la clave para poder hacer que el sistema funcione correctamente, ¿no? Que tengamos las bacterias Anamox, pero que no se nos dé la nitrificación completa, ¿no? Entonces, lo que requiere es un control del set point de oxígeno en base a la carga de amonio que estamos metiendo al reactor y a la formación de nitratos que se dan, ¿no? Que no puede superar ese 11%, que es lo que nos da la estequiometría, de forma que no haya una formación de nitratos excesiva
Y entonces lo que se hace es, bueno, pues en el momento que estamos en ese nivel de nitratos, bajar el oxígeno disuelto para que no se dé más nitrificación de la que se tiene que dar, solamente la parte esa de nitritación. Claro. Mira, Leticia Martínez nos dice, ¿es más recomendable diseñar para funcionar al mismo ritmo que la deshidratación? Por ejemplo, 5 días por semana o para funcionamiento en continuo independientemente del ritmo de la deshidratación. A ver, las dos opciones son válidas. Si nosotros de alguna forma ponemos una balsa de homogenización previa en la que vamos acumulando la cantidad deshidratada durante 5 días para luego ir alimentando el reactor en 7 días, vamos a poder tener un reactor más pequeño porque la carga que le vamos a aplicar va a ser menor, vamos a tener menos kilos al día que lo vamos a poder distribuir en toda la semana, pero por otro lado, lo que no tenemos que tener es una pérdida de temperatura, con lo cual esa balsa de homogenización debería de estar pues aislada o medio calentada, ¿no? Y otra forma también puede ser alimentar durante 5 días y tener 2 días parado, de forma que tengamos el reactor más grande, pero podamos utilizar siempre esa temperatura que va llegando directamente a la deshidratación. Vale. Pablo García nos comenta que cómo es posible controlar en el sistema IFAS que el oxígeno que necesitan las bacterias AOV en suspensión no afecte al funcionamiento de la biomasa Anamox que está en biopelícula conviviendo en el mismo reactor y en el cual hay un ambiente aeróbico. No, pues un poco es la misma respuesta de antes. Lo que pasa es que ahora el oxígeno disuelto en el que vamos a funcionar en el sistema IFAS va a ser todavía menor, porque al tenerlo en suspensión, esas nitritantes, esa difusión en el flóculo en suspensión va a ser mucho más sencilla con niveles bajos de oxígeno, de forma que ese nivel bajo de oxígeno no afecte a la biopelícula. Pero viene a ser otra vez una estrategia de control del oxígeno disuelto para que sea suficiente para la biomasa en suspensión, pero insuficiente para que penetre en la biopelícula. Elena Campo nos comenta que ¿qué tamaño de balsa de homogenización hace falta? Bueno, lo que interesa es que la carga o el caudal que vayamos a manejar, de nitrógeno hacia nuestra reactora Nitamox sea lo más constante posible. Entonces, depende un poco de si esa deshidratación se hace en continuo, se hace en 5 días, se hace solamente durante 8 horas al día. Eso es un poco lo que necesitamos. Mira, Joaquín Aguilar nos comenta, has dicho que el límite para la entrada era 500 ppm de sólidos y los efluentes de digestión y centrífuga tienen más de 500 ppm. ¿Cómo lo hacemos? No, hasta 1000 se pueden aceptar, pero sí que es verdad que luego en muchos casos yo he visto retornos de centrífugas que salen con una barbaridad de sólidos terrible. Entonces, sí que es verdad que si ya los sólidos superan los 1000, tendríamos que tener una separación previa o intentar mejorar nuestra deshidratación en centrífuga con un buen poli que permita una calidad mejor, que obtener menos de 1000 es relativamente sencillo. Bien. Ya vamos terminando, nos quedan 3. Elena Campos nos dice que en el sistema IFAS la aireación se hace también con tubería, o sea, pregunta que si se hace también con tubería perforada. Sí, igual. O sea, al final la búsqueda de nuestro sistema de aireación es dar robustez y no tener que hacer ningún mantenimiento del sistema. Al final vamos a seguir teniendo, aunque sea un IFAS, vamos a seguir teniendo ahí los soportes plásticos moviéndose en el reactor y eso nos va a proporcionar la transferencia adecuada, aunque estemos hablando de sistemas de tubo perforado. Perfecto. Alejandro Oreja nos dice que ya una última pregunta por su parte, nos ha hecho varias. ¿Qué límite de NH4 de entrada y rendimientos de eliminación habéis obtenido? Los rendimientos de eliminación al final vienen a ser los que proporciona la estequiometría de la propia reacción Anamox. Estamos hablando en torno al 90% de eliminación de amonio y en torno al 80% de nitrógeno total. Independientemente, bueno, hasta un límite, efectivamente, nosotros solemos manejar amonios de entrada como mucho hasta 2500. A partir de ahí igual tendremos que ir a una dilución para no meter más concentración de amonio. Perfecto. Y mira, una última pregunta, Gorka, para terminar. Julio Alberto nos comenta que si se pueden utilizar en sistemas con agitación sumergida sin afectarlos. Bueno, de hecho nosotros, agitación sumergida, empleamos también estos reactores Nitamox, aparte de llevar un sistema de parrillas para la aireación, como estamos hablando de esos niveles tan bajos de oxígeno disuelto, para mantener el soporte plástico en movimiento, contienen también agitadores anóxicos, agitadores para mantener el soporte moviéndose cuando bajamos suficientemente el oxígeno. Perfecto.
Bueno, pues Gorka, Javier, yo ya me gustaría finalizar con la webinar. Ya hemos llegado a la hora que teníamos marcada, la hemos cumplido bastante bien, yo creo que ha sido bastante dinámica. Cualquier pregunta, bueno, no obstante, todas las preguntas se le van a pasar a los compañeros de Veolia con el objetivo de, si queréis ampliar alguna información, vais a tener todas las preguntas, vais a tener todos los comentarios que se han ido dejando también en el chat, por si alguna cosa no es del todo clara, pues que se pueda acabar. A ver, ¿tú leyes? Por responder. Sí te escuchamos, Gorka, no te preocupes. Nada, por mi parte, agradecer una vez más a los asistentes la presencia de la webinar, agradecer también a Veolia la charla tan interesante y te doy paso, Javier, para que vayamos cerrando. Javier, hazme... Muchas gracias, José Miguel. Simplemente insistir en dar las gracias por haber asistido. Espero que os haya parecido interesante lo que os hemos comentado, sobre todo Gorka. Recordaros que en la página de residuales colgaremos la presentación. Se os va a corregir una cosa, que es, como comentaba antes Gorka, en la última diapositiva aparecerán nuestros correos electrónicos. Digo lo de siempre, estamos a vuestra absoluta y entera disposición para cualquier duda, consulta que nos parezca interesante hacernos, o contar con nuestras respuestas sin lugar a duda. Por mi parte nada más, muchas gracias. Gorka. Sí, yo también muchas gracias. Agradecer a Aguas Residuales y a todos los asistentes. Si alguien con las respuestas no ha quedado del todo satisfecho, como dice Javier, pues tenemos ahí nuestro correo en la presentación que se va a suministrar, y encantado de recibir vuestros correos para intentar responder. Pues nada, muchas gracias. Con esto nos despedimos. Comentar que esta tarde ya estará disponible toda la información en aguasresiduales.info, tanto el vídeo como la ponencia, para que la podáis ver o lo podáis descargar. Y sin nada más, pues hasta la próxima webinar nos despedimos. Gracias. Gracias, Javier. Ya, me acuerdo, muchas gracias. Gracias a todos.